Nosotros como mapuche hemos sido alterados en nuestra forma de vivir y con nuestra relación con el agua, de la misma manera en que nuestro territorio fue fragmentado. Porque cuando se otorgó en el año 1884 un título de merced, y es común a todas las comunidades actuales, simplemente se nos otorgó el terreno, pero sin límites establecidos, simplemente un pedazo de tierra, 650 hectáreas para 80 personas en aquellos años. Y hasta el momento no teníamos drama porque compartíamos el río, compartíamos los pozos, nadie se negaba el agua. Y mi abuelita me contaba que para que a uno le tocara un sitio con agua, tenía que ir a pagarle al juez de indio un cordero o una vaca. Y de esa manera se le fue incorporando a las personas que eran dueños del agua. Pero en estricto rigor, como mapuche, nosotros no somos dueños del agua, ni somos dueños de la tierra. No somos dueños, somos parte de ella. Entonces nos encontramos acá con una gran dificultad que es el tema del agua. Nosotros vivimos aquí en pleno cerro, los vecinos están más abajo y todos tienen agua. Y el problema acá es que solo hay agua, no hay agua corriente, hay agua de pozo solamente. Entonces eso también fue un trabajo que se hizo. Entonces tendríamos muchas limitantes. El suelo en mal estado, no había agua y no había especies nativas donde podamos sacar el agua. Entonces fue poco a poco ir viendo qué hacemos. Entonces empezamos a trabajar un sistema de restauración en ese año y ya se venía trabajando anterior por la comunidad y yo llegué en ese minuto y pude apoyar ese proyecto. Habíamos investigado con los quinches de la comunidad, personas más viejitas, y ellos decían que ellos conocieron este campo cuando este era un campo agrícola. Entonces algunos de ellos crecieron acá jugando, cuidando animales y decían que acá había agua, y sobre todo en este sector donde estamos ahora, en este espacio. Entonces por eso nosotros también fuimos valientes y nos vinimos a instalar a este lugar porque habían antecedentes de que acá había agua. Y entonces empezamos a trabajar, como digo, a forestar con árboles nativos y siguiendo un orden también que es como buscando lo más natural posible. Pero también empezamos a hacer un trabajo que yo creo que es el más relevante, que es restaurar los espacios vinculados al agua. ¿Cómo? Poniendo especies nativas, ¿cierto?, que en cierta forma sirven como bombas para que el agua suba a la superficie. Porque el Mapudungun fue nacido se dice que nace de todos los ruidos que hacían en el bosque nativo. El ruido del agua, el ruido de los pájaros, todo eso fue avanzando y ahí se creó la lengua como Mapudungun. Por eso nosotros somos gente de la tierra. Entonces fueron varias cosas que se fueron. Yo fui como adquiriendo esos conocimientos y quise finalmente aterrizarlo en un lugar y se empezó a trabajar el tema de la diversidad de especies nativas que estaban en este lugar, que cuidaban el agua. Y fuimos haciendo como tipo de croquis. Y dijimos, alrededor del Menoco, en cierta forma, viven especies que viven del agua. Está el canelo, ¿cierto? El helecho, otras especies más pequeñas, hay el chilco. Entonces son especies que siempre tienen que estar alrededor del agua. Entonces cuando trajimos las plantas, nos preocupamos primero del Menoco, que estaba deteriorado, era un Menoco que no tenía vegetación. Entonces quisimos plantar estas especies pioneras, digamos, que son el chilco. Entonces empezamos a traer el helecho, buscamos los canelos y esa empezó la primera restauración. Luego empezamos a abarcar un poco más hacia afuera, donde era como el humedal, donde en cierta forma en verano se secaba, pero en invierno estaba con abundante agua. Y eso le llamamos el Elfún. Y esa parte trabajamos con especies más de secano, que serían el coigüe, digamos, que es una especie que vive al lado del agua, pero no está dentro del agua.
están en los mismos guayes, que son especies que viven alrededor. Y finalmente llegamos a la parte del cerro, porque si uno ve un lil, en este caso una quebrada, siempre está la parte del agua, una parte húmeda y finalmente la parte más secana. Entonces, ¿cómo sobreviven esos árboles que están ahí arriba? Y ahí vimos que estaba el raulí, que sobrevivía, el avellano, que eran especies que crecían en secano casi, no necesitaban tanto riego. Entonces, de esa forma logramos recuperar en esta comunidad alrededor de 50 hectáreas de la superficie que se extrayó aquí, que se recuperó, digamos, por la CONADI acá en este sector. Porque yo cuando yo llegué aquí esta agua no estaba. Yo sé de que aquí había agua, se aposaba, por decir, cuando nosotros llegamos, está bien, pero agua no había. Entonces cuando yo llegué, a muchos de mis vecinos o parientes les dije yo voy a hacer un pozo con una retro, y me dijeron no hagas ni tal, porque el agua, si hay agua se te va a ir. Y porque la naturaleza, es decir, lo que es el dueño del agua, los ñenco, que son dueños del agua, me dijeron no te van a permitir una maquinaria. Yo le dije, pero yo quiero ordenar y quiero hacerlo de acuerdo, es decir, a los conocimientos centrales, pero en forma cuidadosamente para mantener el agua. Y la naturaleza sí sé de que me lo va a aceptarle. Entonces empecé a hacer este pozo. Y esta es la confianza que nos da ahora para seguir protegiendo lo que es el Menuco. Porque es algo, como le dijera yo, el agua es vital, ¿cierto? Es lo primero. Y por eso es que nosotros luchamos, pero cuidando y protegiendo, poniéndole nativo, como lo ven. Ahí está nuestro respaldo y de que es como nosotros lo pensamos. Si yo hubiera correteado a los dueños del agua aquí en una forma brusca, en una forma torpe, por decir, yo aquí habría hecho una limpia primero quemando todo. Y eso yo no lo hice. No lo hice y no lo voy a hacer ahora. Porque hay muchos que dicen que ellos, es decir, respetan mucho al dueño del agua, al ñenco, para que el agua exista. Es decir, pero ¿qué pasa cuando van a hacer una limpia, a lo mejor al lado de un pozo? Primero dice aquello era mate zarza, llegaron, la rozaron un poco y juego con ella. ¿Y dónde quedan los dueños del agua? Y hablamos de respeto. Entonces yo lo he hecho en otra forma, en la forma que ustedes lo ven, lo pueden ver, palpar, como quieran. Entonces, nuestro objetivo es que volver a restaurar esto, ya que está seco, está en ese momento pelado, pero nosotros queremos continuar. Esto no va a terminar aquí, sino que la idea es poder continuar y mostrarle a nuestros hijos a futuro que hay formas de poder restaurar, de poder recuperar las especies nativas. Y no nuestros hijos van a poder conocer los pinos y los eucaliptos, no los árboles con sus sentidos y sus usos medicinales. Por eso es nuestro objetivo de restaurar este espacio, de recuperar esta agüita que todavía yo creo que está ahí, solamente que está más abajo. Se pudo haber escondido un poco más, pero ya se ve que la naturaleza nos está dando la primera respuesta, el brote de estos árboles que se quemaron. Consultando a mi abuelita, consultando a los yaqueches, porque decían que aquí era un lugar sagrado en el sentido de que aquí tenían mucho perimontún, la gente veía visiones, este era un lugar donde había mucho remedio antiguamente y las machis de diferentes partes llegaban aquí a buscar remedio. Entonces eso me llevó a mí cuidar el agua y producir de una forma natural y orgánica. No es por cualquier capricho que nosotros producimos orgánico, es por el respeto al agua. Veí pupeñi polamien, pupichiqueche, fantepo maita petu mapuche lecaín, petu mapuche raquisanqueín, femita mulaita mon raquisamal, chimochita monia fiel tovashi mapuche kimun, tovashi mapuche monien, tamun mapuche ñal,
Muleitamun mapuche raquizuamal, fantepu wincaucule huetuita en raquizuam, huelu muleitamun inania fiel, chumochita kunuña keita monien mapuche rique. Muleita hidrofil monien, muleita fentrenque sungu, feita cotva, quiñene huentatei, cota el humo unye queinta monien, mulen no leta co la yafuint. La ñelaya fuita ñum, ñelaya fui anunca, ñelaya fui xique, feita co fenten falir que vuelo mapuche que moleita mi falinto a fiel. Wincata piñelo feita co feita rau pique. Vuelo ta inchin monien piquein. Feimuta ngoima que la yaimu fenchisungu, sheu pletamun amulmon, sheu pletamun con mulmon. Muleitaman Genefial tamun raquisuameo feishi conewen. Café moshi muleitaman llamó fiel chico. Pecanca con me que la yaimon poso comeo. Pecanca muñeto que la yaimon leufumeo. Wolf comeo. Muleitaman pichiken yeliepoal. Kunyiltun mamuain tatuvang ne shen ne mapun en ko el shen pikiaimun tamin lilipun meu. Fei wulata kulyum tukiaimun, fei wulata nentoaimun ko, fei wulata toko kiaimun. Pecanca ta con mequilaita ko meuta mapuche. Hemuta mapuche nyenin, femoshi maita mapuche orqueta tufa, fei pi nyaimun tatei pupeñi polamien.